Posiciones encontradas en el Consejo Nacional de la Magistratura por elección de jueces de la Suprema Corte. Oposición llama a paro general de trabajadores en Venezuela. Ciudadanos paralizan construcción de estación de combustibles en Villa González. Y en los deportes, Luis Severino abrirá contra Oakland. Buenos días a todos ustedes que a esta hora sintonizan Telecentro Canal 13 para ver su programa Despierta RD en su nueva jornada de hoy, martes, hoy es miércoles ya, miércoles 3 de octubre del año 2018, ya está avanzando el mes de octubre, estamos a 3 y estamos ya a mitad de semana, en el ombligo de la semana. 3 de octubre. Nosotros nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país y las que son perspectivas para el día de hoy, agradeciéndoles a todos aquellos que nos ven a través de Telemicro Internacional y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos sean todos ustedes, junto a Loreni Solano y José Rivas. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Muchísimas gracias a toda la gente que desde ya nos está sintonizando, que pone Canal 13, Telecentro, que cada vez que se levanta y que dice estamos con ustedes, que nos dan ese privilegio de continuar cada jornada de Despierta RD. A la gente de aquí, en todo el país, a través de Telecentro e internacionalmente, a través de Telemicro Internacional. Gracias de verdad por su sintonía, por preferirnos, por detenernos en cualquier espacio público y decirnos yo te veo, yo te sigo cada mañana a este equipo de Despierta RD. José Rivas. Sí, muy buenos días a las amigas y a los amigos de Despierta RD. Mucha gente todavía dándonos las gracias y las salutaciones por la transmisión en Barahona. Vienen más. Muchas gracias por esa sintonía. Y quiero aprovechar de inmediato para saludar a una amiga que nos ve todos los días en Lawrence, Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos, ella es Glenis Hidalgo. Muchas gracias, Glenis, por esas felicitaciones que nos da siempre a través de las redes sociales. Y estaremos aquí al servicio de una verdadera comunicación democrática de 6 a 8, de lunes a viernes, Despierta RD. Así es, Glenis, que muchísimas gracias, al igual que todos los dominicanos que nos ven y aquellos que nos ven a través de Telemicro Internacional como ella, Sí, ¿verdad? sí, claro. Es que bueno que están con nosotros. Mire, el Partido de la Liberación Dominicana tiene programado y ya se va a hacer la primera reunión en esta semana. La comisión que escogió precisamente el comité político para organizar ese evento que va al comité central que fue convocado para buscar la fórmula o elegir la fórmula para escoger el candidato presidencial de esa organización política con miras a las elecciones del 2020. Y sacando cuentas y viendo las diferencias que hay dentro de ese partido entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, y con ellos están los diferentes grupos que comienzan incluso a llamar, ya están llamando por teléfono a los diputados, a diferentes dirigentes. ¿Usted es miembro del comité central? Sí. ¿Usted es
de Danilo o usted es de Leonel? ¿Y cómo va a ser? O sea, yo soy del PLD. Sí, pero usted es del PLD de Danilo o del PLD de Leonel. Ah, yo soy de Danilo. Ah, yo soy de Leonel. Y comienzan a preguntarle a los diferentes diputados y a los diferentes miembros del comité central. ¿Por qué? Porque para el 27 de octubre se va a reunir el comité político y ver la relación de fuerza que hay. Pero ya anteriormente se sabía que el presidente Danilo Medina tiene el control de las estructuras de ese partido y tiene el control total, sin duda, porque también es el presidente que puede cambiar el destino a un funcionario o no solamente con un plumazo. Todo el mundo sabe que ese es el destino. Estamos hablando de que el comité central que va a elegir a los candidatos tiene alrededor de 630 miembros y que de esos 130 miembros, 400 pertenecen o son simpatizantes del presidente Danilo Medina. Eso corresponde a un 65%, en tanto que Leonel Fernández lo apoyan alrededor de unos 200 miembros del comité central, como también en el caso del Congreso, en el Senado, Danilo tiene 25 hasta 26 miembros senadores, mientras que Leonel tiene el resto son 2 de la oposición y el resto de Leonel Fernández. Asimismo hay de 170 en la Cámara de Diputados, pertenecen y simpatizan con el presidente Danilo Medina y el resto. Leonel Fernández, que sin duda las últimas encuestas lo dan favorito dentro de ese partido, pero que también fuera lo dan ganador. Hay una especie de polarización entre Luis Abinader y de Leonel Fernández. A pesar de que el presidente Danilo Medina tiene una limitación constitucional, sin embargo también está bien valorado de acuerdo a esas últimas encuestas. Lo que sí es que uno tomando en cuenta estos datos puede colegir que las primarias abiertas y simultáneas son las que se van a aprobar el próximo 27 de febrero, porque esa es la posición del presidente Danilo Medina y de los seguidores del jefe del Estado. Y sin duda que Danilo Medina sigue empujando en contranatura, en contra de la corriente, sigue empujando la conformación o creando las condiciones para buscar la presidencia de la República, una nueva repostulación para las elecciones del 2020. Será en el próximo año, en marzo o a julio, cuando aquí ya se estarán definiendo si realmente Danilo Medina crea o no esas condiciones para volver, o como cantó Leonel Fernández en Nueva York en un restaurante y que nosotros lo pusimos en el 2020, rumbo al 2020, aquella canción que dice volver, volver y volver. O sea, yo me muero por volver. Veremos qué va a pasar el 27
¿Y qué va a pasar el próximo año? Si logran ponerse de acuerdo, sería de verdad un éxito rotundo, porque no es solamente el tema de la forma de las primarias que se vaya a decidir para el próximo 27 de octubre, es también el hecho de que hay un calendario ya que ha emitido la Junta Central Electoral y que los partidos, ayer lo decía Radamés González, el diputado Radamés González que nos participaba aquí en la entrevista central, manifestaba que no se han dado cuenta los partidos políticos de los plazos fatales que mantiene esta ley y el mismo reglamento para los partidos. Es importante destacar que el Comité Central son 635 miembros. Ya Alberto Caminero destacaba que de los 635 hay un 65% que fueron o que están en base al danilismo. Importante destacar que en el Congreso, en el 8º Congreso Jorge Botello, se eligieron un grupo más, se eligieron ciento y tantos de miembros más, no recuerdo el monto exacto, pero sí 168 nuevos miembros se eligieron del Comité Central. De esos 168 nuevos, la mayoría favorecía o estaba del lado inclinado a Danilo Medina, por lo que ya internamente y los comentarios que nos llegan es que efectivamente el Partido de la Liberación Dominicana cerrará con primarias abiertas y simultáneas porque la mayoría de los miembros del Comité Central, que según los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana es el máximo organismo luego del Congreso, entonces sería quien decidiera esta forma de manejo de las primarias. Importante también destacar que ya el equipo de los leonelistas, tanto legisladores como otros miembros del comité, han manifestado que para que se lleven a cabo las primarias abiertas, los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana que rezan en su portal web, que estuve leyendo ahí buscando, en el Partido de la Liberación Dominicana usted lo puede encontrar, pld.org.do, reza que tienen que cambiarlo, dicen ellos, porque internamente sus elecciones son internas, o sea, se hace cerrado. Y mencionan o rezan los leonelistas que para poder efectuar las primarias abiertas simultáneas deben primero modificar los estatutos. Ahora, ¿por qué ponerle la modificación de los estatutos a un plazo en el mismo mes de todo esto? Porque saben que sería demasiado acelerado. Tendrían que hacerlo todo muy rápido, ponerse de acuerdo y demás, y tal vez no tengan el tiempo. Y esta podría ser una forma o el enlace o la mecánica de los leonelistas para tratar de trabar lo que ya nosotros hemos visto que se ha anunciado, de que la mayoría o en la mayoría de los 635 miembros del Comité Central tratarán de favorecer la intención del lado de Danilo Medina, del presidente, que es que sean primarias abiertas, lo que también presenta una ligera sospecha de que aunque el presidente Medina no se puede repostular a una nueva reelección, no pudiera porque está impedido constitucionalmente, el tener todas las cartas a su favor le podría posteriormente facilitar una modificación constitucional donde se cambie el 20º transitorio, donde ese 20º transitorio le impida al presidente o le limite, le quite del camino el término de nunca más, aunque no sea para el 2020, aunque sea para el 2024, porque como ya hemos mencionado, existen dos vertientes. La de que si se elimina el transitorio para que Danilo Medina pueda en otro momento de la historia futura pasar a elegirse, a ser electo nuevamente, y la principal, que es la que suena más, de que intentaría una nueva repostulación presidencial. Pero hay que decir una cosa ahí en cuanto a cambiar los estatutos. Es que una nueva ley, o sea, la ley cambia todo dentro de una ley está por encima de unos estatutos de un partido. Y esa ley de partidos políticos es la que establece que debe ser los organismos, el principal organismo que debe de elegir, y eso ya, aunque todos los estatutos de los partidos establezcan y digan que debe hacerse de una forma, es como diga la nueva ley, porque la ley está por encima de los estatutos.
es una nueva, no es nuevo, porque el lionelismo ha dicho desde el principio de que es inconstitucional las primarias abiertas y mantienen esa posición. Ahora, en cuanto a que los estatutos establecen que es real, que debe ser primaria cerrada, resulta que dice esa nueva ley y la ley está por encima de esos estatutos, que debe ser el organismo más alto, ya que debe decidir la forma de escoger el candidato. Está bien, tiene razón con eso, pero lo que te digo es, y lo que quiero que entiendan es que esa es la excusa o ese es el argumento que van a utilizar. Claro, y están en su derecho de decir, mira, esto es lo que se planteó, esto es lo que dicen nuestros estatutos y a eso nos vamos a acoger. Hay que ver si existe un precedente, si existe jurisprudencia en ese sentido de alguna entidad, sea política o no, que se haya ido en base a lo que dice su órgano, porque en este caso también tú estás hablando de que ellos realizaron un congreso, el 8º Congreso de Jorge Botello, para delimitar muchísimos puntos, dentro de esto la elección de nuevos miembros, y entonces se quedaría invalidado mucho del trabajo que se realizó. Sí, con esa ley. Claro que sí, pero ahí está lo que ellos aprobaron, porque fueron los congresistas que están a favor del PLD los que en su mayoría aprobaron lo que hoy se conoce como la ley de partidos. Y tenemos hasta el 27 de este mes de octubre para que ellos se pongan de acuerdo, se definan y decidan cuál va a ser su metodología. Si van con primarias abiertas, con primarias cerradas, todo indica que 65% o cuidados y más se irá en favor de las primarias abiertas, que dará también favor a la intención del presidente Medina y que nos dejará a nosotros de octubre a marzo del próximo año pensando cuál va a ser, después que se decida, si quedan en primarias abiertas y simultáneas, que es lo que se está ventilando públicamente y lo que se trae en el corredero, qué va a pasar en marzo del 2019, luego de que todo esto, sobre todo con las fechas que se han presentado. Leonel presentará los 2 millones de firmas que dice que tiene. Danilo dice que hablará al país sobre su postulación, o sea, sobre su posición sobre el tema reelección y muchas otras cosas más que se darán en ese plazo antes de que los verdaderos aspirantes o los más cercanos a esa contienda puedan estar definiendo sus aspiraciones. Mire, independientemente de que aquí hemos dicho que los PLDistas, sobre todo la cúpula, tienen una capacidad extraordinaria para ponerse de acuerdo en momentos difíciles que ha enfrentado esa organización a lo interno. No es menos cierto que el Partido de la Liberación Dominicana no es el mismo a partir de 1996. En el 96 llega al poder Leonel Fernández con una alianza que hizo con el conservador Partido Reformista Social Cristiano y ya el anciano doctor Joaquín Balaguer, y entonces el PLD pasó de ser esa organización cerrada, con dogmas, con una formación política extraordinaria, pasó a ser una organización abierta, pasó a ser una organización que, como ha dicho el propio expresidente de la República, comenzaron a manejarse los sobrecitos. ¿Qué es los sobrecitos? Bueno, yo soy el presidente de la República, usted me entrega un sobrecito con una petición y yo le devuelvo un sobrecito con una solución a su problema, ya sea dinero efectivo, ya sea un cargo, ya sea una exoneración. Y entonces el Partido de la Liberación Dominicana desde el 96 se metió en esa dinámica a tal punto que algunos dirigentes importantes del PLD dijeron que esa organización, que fue formada bajo una férrea disciplina por el profesor Juan Bosch, se estaba pareciendo incluso al sistema que utiliza o que utilizaba el Partido Revolucionario Dominicano en sus mejores momentos, donde terminaban a sillazos limpios, donde había un tiroteo, donde no se ponían de acuerdo. El PLD está en esa encrucijada en estos momentos, porque ya ha tenido una historia de violencia cuando hay elecciones abiertas. Hay que recordar lo que pasó en Santiago
con las elecciones de, por ejemplo, del alcalde de allí, a tal punto que el difunto Monchi Rodríguez terminó siendo prácticamente enemigo, un asunto muy personal con el actual alcalde de Santiago. Hubo muertos, señores, en Barahona, hubo muertos en Santiago cuando el PLD se atrevió a realizar primarias abiertas de sus miembros, pero por las diferencias, por el antagonismo que existe o que existía en ese momento, entonces hubo muchos problemas. Yo creo que el peligro está ahora, independientemente de que Danilo Medina sea el hombre del sobrecito, ahora el peligro está que cuando los organismos correspondientes, en este caso el Comité Central del PLD, decida de una forma u otra cómo va a realizar las elecciones de sus candidatos y de sus autoridades, el peligro está de si esa actitud beligerante que ha llevado al PLD a parecerse a partidos como el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, ya no es un partido organizado de tal forma de que sus miembros respondan a la línea del líder o a la línea del comité central o a la línea del comité político, está en que termine entonces con una fiesta como los monos. Eso es lo que se está evitando en el Partido de la Liberación Dominicana, que ha demostrado la dirigencia que se ponen de acuerdo, pero si hay unas primarias abiertas con un candidato popular en la población, como lo dicen las encuestas, que es Leonel Fernández, pero también con un presidente de la República, también con un nivel de aceptación más o menos, aunque ha ido bajando según las encuestas, pero con el sobrecito en las manos, uno no sabe cómo terminarían los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, así va a ocurrir. Mire, otro tema, y esto es penoso porque ver a sacerdotes involucrados en violación sexual y en abuso sexual, cuando se supone que es o que son personas que tienen que llevar el mensaje de Dios, entonces eso deja mucho que decir. Está el caso de José Rosario González en Monteplata, en Sabanán de Boyá. Sabanán de Boyá, de Monteplata, y también está Miguel Florenzán de La Vega. Son dos casos en el caso de José Rosario González, que pertenece a la parroquia La Candelaria de Sabana Grande de Boyá, bueno, pues está detenido, preso precisamente por la acusación de violación a una menor. La Arquidiócesis de Santo Domingo informó que tras ser informado de que el sacerdote está vinculado había una violación a una menor, inmediatamente se inició las investigaciones y se le suspendió. Hoy, precisamente, ahí está medidas de coerción. Se le va a dictar medidas de coerción allá en Monteplata. Un equipo de Noticentro, ¿verdad?, va camino hacia allá para darle seguimiento, cobertura a la coerción que se va a dictar en ese caso. El 15 de mayo del 2018 se decidió comunicar la situación a los padres de la menor y en la misma fecha la Procuraduría General de la República con los mismos fines de que se le procediera con todas y cada una de las medidas pertinentes y de lugar sobre las olas o las personas, ¿verdad?, que se entendieron en este caso para que asumieran un expediente en contra de este sacerdote. Y son muchos los casos, son alarmantes, va creciendo. Miren, en el país varios casos de religiosos envueltos en escándalo. Entre ellos están el sacerdote Elvin Taveras Durán, acusado de la muerte de Fernelly Carrión. ¿Usted se recuerda de ese caso? A quien también habría violado sexualmente. Luego, el 12 de diciembre pasado,
el sacerdote Miguel Florizán Ulloa fue acusado de abusar sexualmente de un niño en un colegio de La Vega, que son estos casos. Dice el arzobispo Freddy Bretón de Santiago que los ciudadanos deben de empoderarse como lo están haciendo y debe ser mucho más fuerte con relación a estas denuncias, que cuando ven esto, denuncien eso inmediatamente porque eso no puede seguir. Ha ido creciendo la conciencia de las personas en todo el país, incluso frente a las autoridades, en cuanto a la democracia, se va madurando y en esa medida que madura, la conciencia de la ciudadanía para reclamos de tipo social, también en el ámbito eclesial, que caiga todo el peso de la ley sobre estos dos sacerdotes acusados, uno de una menor y el otro de un menor, en el caso de La Vega y en el caso de Monteplata. Es momento de cambio en la Iglesia Católica, se está viviendo una crisis moral sin precedentes, por lo menos en los años recientes, en la historia contemporánea de la Iglesia Católica, a tal punto que el Papa Francisco ha dicho recientemente que aparentemente el demonio está metido en la Iglesia. Oigan, el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, ha dado esa voz de alerta, esa voz de alarma, ya incluso yo diría una expresión de angustia para un hombre que tiene que dirigir la institución más antigua que sostiene la humanidad, con esa actitud de acompañar espiritualmente a las personas. Y lo lamentable de todo esto es que uno, por ejemplo, que viene de comunidades pequeñas, sabe lo que las personas católicas piensan de los religiosos, y no solamente los católicos, sino también los evangélicos, porque también hemos tenido casos de pastores evangélicos vinculados a acciones como estas, pero en este caso de la Iglesia Católica, que tiene más publicidad y tiene más visibilidad, mejor dicho, tiene más visibilidad en la población. Y uno que viene de pequeñas comunidades y campos, el referente moral de un sacerdote es algo extraordinario. A pesar de todos los escándalos, todavía la gente sigue creyendo. Ni la propia iglesia, ni los propios sacerdotes, ni los propios obispos, ni los propios papas malvados que han pasado por la dirección de la iglesia han podido destruir a la iglesia. Fíjense qué fortaleza tiene la iglesia. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde va a parar las cosas? Miren este caso ahora de Monteplata, precisamente cuando uno de los periódicos de aquí, el Listín Diario, ha hecho una serie de reportajes interesantísimos donde muchos feligreses han dado su testimonio de violación. El de hoy es realmente desgarrador. Hay que leer ese reportaje de cómo ese niño fue violentado por un sacerdote, pero que también la mamá fue violentada por ese sacerdote, independientemente de que él decía que le gustaban los niños. Los sacerdotes son referentes morales, pero también tenemos que destacar que muchos sacerdotes y muchas religiosas y muchos pastores continúan trabajando con la comunidad, continúan aportando al desarrollo, al cambio de mentalidad, por lo menos, a la población. Esos son puntos oscuros que están dentro de la iglesia. La iglesia, en sentido general, tiene muy buenos hombres y muy buenas mujeres. Es llamar a aquellos que están desviados a que vuelvan a su carril, al carril de la moralidad, o que abandonen la iglesia, porque también la iglesia mantiene un celibato, por ejemplo, que no tiene una explicación en estos tiempos, no tiene ninguna acogida, ninguna expresión. Por eso hay incluso hasta debilidades en el hecho de captar
otros sacerdotes que puedan pastorear a la iglesia, pero la iglesia tiene mucha gente buena que está en las comunidades más pobres del país, que lleva proyectos, que auspicia proyectos. Y lamentablemente casos como estos entonces hacen que se retrasen o que la población pueda alejarse de la iglesia, de las iglesias, independientemente de la denominación, si es católica, evangélica, protestante. Mucha gente buena sigue todavía en la dirección de estas iglesias. Bueno, yo quiero referirme al caso de las constantes denuncias y el tema que hemos tratado de los abusos sexuales por partes de miembros del clero, de la iglesia católica, de la iglesia adventista, de la iglesia cualquiera, porque como decía Rivas, no es solamente la católica la que comete estos errores, sin embargo, se le hace bastante énfasis porque tal vez es la que más organizada esté y la que más proyección internacional con este tipo de temas también maneja. Empezar diciendo que la iglesia, como menciona Rivas, está llena de gente tan creyente, tan apegada a estos protocolos, a estos dogmas, que muchas veces se ciegan. Se ciegan al punto de que nadie es culpable cuando se tocan estos casos, a menos que sea porque ya la familia, porque las autoridades más cercanas, porque el entorno donde se está cometiendo una acción indebida, sea el que empieza a notar los cambios. En el caso del sacerdote de Monteplata, ayer yo veía como varios sacerdotes, inclusive uno que yo tengo en las redes sociales, mencionaba que ya la arquidiócesis lo estaba mandando a investigar, que estaba detenido, entre otras cosas, y decía que la iglesia estaba investigando. Y yo desde hace varias semanas que empezamos a tocar estos temas aquí, o desde siempre he dicho, la iglesia tiene que transformarse. No podemos seguir con la iglesia de 2000 años que está teniendo tantas situaciones que ahora se pueden saber gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, pero que tal vez siempre han existido en la comunidad, que tal vez son históricas y que son tanto como otras labores. Por ejemplo, la prostitución, se dice que es el oficio más viejo de la humanidad. Puede ser que desde que existen las religiones se están dando estos abusos, pero ahora tenemos medios de comunicación, tenemos comunicadores, tenemos redes sociales, tenemos familias empoderadas, tenemos autoridades que están atacando esta problemática. Y es importante destacar que desde que empezó la gestión del arzobispo metropolitano Francisco Osorio Acosta, se ha creado una comisión de protección al menor, y no es más que un espacio exclusivamente para denuncias de abusos sexuales contra menores de miembros del clero, de la Iglesia Católica, donde usted va y dice, mire, tal sacerdote se propasó, me tocó, me hizo esto. A esa comisión usted se dirige. Y yo me pregunto, y es el punto de llegar a esto ahora, porque necesitamos denunciarlo. Recordar que en el pasado reciente, siendo todavía obispo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, se dieron los casos de Joseph Wesolowski, que era nuncio apostólico, la cabeza de la diplomacia en la República Dominicana, el representante directo del Papa en nuestro país, que estaba violando a menores. Y que una periodista aquí, Nuria Piera, abrió la caja de Pandora y presentó todo lo que estaba pasando en el país con este nuncio, pero que luego y posterior y en el mismo año de todo esto sale que en Santiago está el padre Alberto Gil, en Juncalito, en la comunidad de Juncalito, con una situación similar, y eran amigos canchanchanes en llaves de arriba para abajo, los dos de la misma nacionalidad polaca. ¿Y qué pasó en ese momento cuando se demostró con pruebas fehacientes que los dos miembros del clero de la Iglesia Católica estaban cometiendo estos abusos contra menores? ¿Qué pasó? Mucha gente los tapó, mucha gente los exculpó, muchas fueron las gentes dentro de la iglesia, sobre todo de la principal cúpula de la iglesia, y hablo del arzobispado de ese momento, que les ayudó, les facilitó el paso para salir del país, para que tuvieran que librarse del escrutinio nacional.
Y tuvimos nosotros con el Ministerio Público Dominicano que empezar a solicitar al Vaticano, a Polonia y a otros países y demás donde estaban, para que los extraditaran. Nunca ha sido la extradición. Wesolowski murió en el 2015, murió esperando el juicio en el Vaticano, en una casa, no celda, pero era una especie de recinto para tenerlo aislado porque estaba en un proceso de juicio canónico. Y el padre Gil cumpliendo una condena que todavía tampoco se ha indemnizado a la familia de los jóvenes maltratados aquí sexualmente. En el caso del joven que acusa de violación a un sacerdote en La Vega, esto es importante destacar, el de Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa, cómo manejaba psicológicamente a este menor que empezó con 11 años. Porque son referentes, exacto, son referentes. Lo manejaba dándole regalitos, llevándolo a pasear, cuando la iglesia suele organizarse muy bien para, si hay un evento en Argentina, vamos todos para Argentina, si hay un evento en Bolivia, vamos todos para Bolivia, y la iglesia encargarse de cubrir esto o de hacer actividades que los feligreses patrocinen eso. Bueno, pues este sacerdote de La Vega, Florenzán, se llevaba a este jovencito con la pastoral juvenil y en esos viajes aprovechaba para violarlos y en otro viaje que organizaba. Y en uno que se dio justamente en Argentina, la coordinadora de la pastoral juvenil se dio cuenta de que faltaba ese menor y empezó a buscarlo y no lo encontraba. Entonces, ¿qué hizo ella? Bueno, vamos a ver las cámaras de seguridad porque estamos en un lugar que tiene seguridad. En Argentina, van a las cámaras de seguridad, investigan y ella ve que el niño entró a la habitación del sacerdote. Cuando van allá, el niño sale, o el adolescente, borracho o con olor a alcohol, haciendo la similitud de que estaba borracho. Todo eso lo narró ella, lo denunció a las autoridades. ¿Y qué pasó? Porque eso no fue este año, eso no fue el mes pasado. Esa joven dejó la pastoral juvenil porque no hicieron nada. Porque no hicieron nada. Y ella dijo, yo no voy a estar apoyando una sinvergüenza como esta. Le reclamó a Florenzán en ese momento en Argentina. Y el sacerdote se limitó a decirle, yo estoy en disfrutar mi viaje, haga lo mismo usted. Eso lo declara ella hoy a las autoridades. ¿Y por qué se dan cuenta de que ese menor está siendo violado por este sacerdote? ¿Ustedes saben por qué? Porque ha intentado en más de 3 ocasiones suicidarse. Y yo me imagino el trauma personal interno que deben tener muchos de estos jovencitos o jovencitas que están siendo ultrajados a nivel de, primero, la manipulación, el toqueteo, el chantaje. Mira que te voy a llevar para tal sitio, que vas a conseguir esto, que no seas tonta o tonto. Y hay una enfermedad dentro de la iglesia que mucha gente no la quiere ver. Y esta enfermedad se tiene que corregir. Miren, yo siempre he dicho, no hay que ser un sacerdote, un obispo para usted servir a Dios. Si usted quiere servir a Dios, el mejor ejemplo, un diácono. Hay muchas personas en el mundo cristiano, laicos, que no llevan un título de sacerdote. El diácono celebra una misa. Hay cosas que el diácono no hace, pero celebra una misa y ofrece muchas actividades, hace muchas cosas. Creo que la única que no hace es confesar y ofrecer el sacramento de la confirmación. Pero después un diácono puede hacer todo eso y puede estar casado con hijos y llevar una vida normal. ¿Por qué tienen que meterse a ser un sacerdote, aspirar a ser un obispo, un nuncio, para dañar la imagen de la Iglesia Católica? Cuando salió el tema de lo del cardenal López Rodríguez, que nosotros lo tocamos aquí, que se hizo una entrevista que salió internacionalmente, ese tema del cardenal, la iglesia sacó un video, o un grupo de la iglesia sacó un video diciendo que Jenny Michel, la mujer que dijo tener una relación de 18 años con el cardenal, mentía. Yo vi detalladamente el video y yo solamente hice una pregunta y nadie me la respondió. Yo estoy en un grupo de la iglesia, un grupo que quiero, que respeto. Hice una pregunta y al ver que todo el mundo fue a defender al cardenal, yo solamente la dejé ahí. Pero una pregunta, dentro del video que presentan ellos como defensa al cardenal, presenta que cuando Jenny Michel dijo estar embarazada de él, no podía estarlo porque estaba entrando a la casa del cardenal el domingo 10 de julio. Y en horas de la noche. A las 9:26 de la noche estaba entrando. ¿Qué hacía una feligresa entrando a las 9:26 de la noche a la casa del arzobispado, a la casa del arzobispo metropolitano? ¿Cuál es la necesidad de ir a esa hora? Pero hay una cosa, ellos la presentan entrando, pero no saliendo. ¿A qué hora salió ella? Porque eso no lo dice el video. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos querer poner a nuestra iglesia como la santa que se menciona
dentro de nuestro credo, pero que no se esté ejecutando así. Esa no fue la enseñanza, la doctrina que dejó Jesús de Nazaret a los que lo seguían. Y están mancillando, están maltratando, dañando el nombre de la Iglesia Católica solamente por tener poder. Porque ustedes saben lo que significa ser un sacerdote en una comunidad. Sí, por eso te digo que es un poder. Es un poder, es un Entonces, no podemos seguir maltratando, dañando, alterando la Iglesia. Y ustedes saben qué es lo que más duele. Que ustedes ven a los feligreses que no creen, no, eso es un daño que le quieren hacer a la Iglesia. No, yo creo que la gente... Eso es un daño. Yo creo que la gente que ya está creyendo, que está despertando. Ahora bien, lo que hay que señalar es, Loreni, que la iglesia trabaja con niños abandonados en la calle, trabaja con canillistas, trabaja con personas con problemas de adicción, de droga, de alcoholismo, que la iglesia trabaja en las comunidades para impulsar acciones de desarrollo, que la iglesia se involucra socialmente también en las comunidades para resolver su problema, pero está esa situación. Es decir, están dos mundos. Hay dos mundos en estos momentos en la iglesia, que los que son católicos y los que oyen nos están viendo tienen que saberlo. Es decir, no es solamente el sinvergüenza que violentó que ha violentado a niños y niñas y que ha cometido acciones indebidas, como mismo lo dice el arzobispado de Santo Domingo en un comunicado y en una medida cautelar contra el sacerdote de Sabana Grande de Boyá. No solamente existen esas sinvergüencerías, también existen muchas acciones de esperanza dentro de la iglesia. Y fíjate que te está hablando una persona que no es católico. Yo no soy católico. Pero las iglesias tienen que ser un referente en un mundo que está perdido. En un mundo donde aparentemente el demonio se ha hecho dueño de todas las acciones, donde ya no hay referente político, no hay referente deportivo. Al demonio tú solamente, es la bajeza de mucha gente que entiende que escudándose para el poder que no pueden tener en otra área. Y te voy a decir una cosa, tú dices que no eres católico, yo sí. Sí, claro. Y a mí me duele y me avergüenza las acciones de muchos miembros del clero, no solamente los violadores de niños, sino también los acosadores, porque hay señores muy respetados de la iglesia que yo sé que han estado acosando a muchachas, poniéndoles en situaciones de aprieto. Es que la iglesia tiene una actitud de hipocresía en cuanto, por ejemplo, al celibato, como tú dices. Una iglesia de 2000 años no puede seguir en el siglo XXI con las mismas prácticas y con las mismas acciones de hace 2000 años. Es la misma doctrina, porque es el mismo libro que se lee, es la misma Biblia, y la Biblia es un libro que no se contradice. Ahora, cuando usted decide por vocación sacerdotal, que es uno de los sacramentos, la vocación sacerdotal, usted entra a ser religiosa o a ser religioso. Cuando usted decide entrar como sacerdote o como religiosa a algún convento, ponerlo así, te hacen algunos votos que tú tienes que trabajar. Y esos 3 votos son importantes que la gente los conozca. Si usted no da para eso, pues no lo comprometa, porque entonces daña a la comunidad. La castidad. El voto de castidad, el voto de obediencia y el voto de pobreza. Si usted no puede con eso, porque a usted le gustan los relojes caros, los zapatos caros, los lentes caros, olvídese de eso, usted no da para eso. Si usted sabe que tiene necesidades sexuales, olvídese de eso, que usted no lo va a controlar. Deje de estar haciendo en la cabeza de que puede hacerlo. Y el tema de la obediencia, el padre Rogelio, por ejemplo, la obediencia. Si al padre Rogelio lo tienen que mandar a Colombia a cumplir una misión, es obediencia que tiene que manejarse a su clero. Él dice que no, bueno, esos son problemas de él. Pero ahí está el punto. Claro, pero ahí está el punto de por qué usted debe adaptarse a la doctrina. Usted no puede ir a un sitio que tiene reglas a querer cambiarlas, pero si entró aceptando esas reglas, debe asumirlas. Y esa es la posición que tiene una católica a la que le duele la iglesia, a la que va a la iglesia, porque yo acostumbro a ir a mi Eucaristía, vivo completamente mi Eucaristía, y no creo tampoco que si dejo de ir soy una mala cristiana, sino que hacer las cosas bien, pensando cómo las haría Jesús en mi lugar. Y por eso ataco con mucho más conocimiento de causa y con más fe lo que pasa en la iglesia. Bueno, que estos 2 sacerdotes están siendo acusados, bueno, que caiga todo el peso de la ley. Mire, ayer el presidente Danilo Medina encabezó la reunión del Consejo
Nacional de la Magistratura. Ahí hubo diferencias a nivel interno entre los miembros, porque en el caso de la Suprema Corte de Justicia, donde está Frank Soto y donde está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de los opositores, José Ignacio Palicia y también Josefina Castillo, bueno, pues se entiende que estas dos figuras no pueden evaluar a sus propios compañeros, a las mismas personas que han estado con ellos durante mucho tiempo. Y de ahí es que ellos dicen, no pueden estar en cuanto a la evaluación. Se formó frente a esas diferencias, bueno, pues se convocó para el 16 de octubre a las 4 de la tarde, nueva vez el Consejo Nacional de la Magistratura, y se conformó una comisión encabezada precisamente por Reinaldo Párez Pérez, el propio Danilo Medina, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y el presidente del Senado, quien van a proceder a planificar cómo seleccionar los jueces. Primero, se dice que van a sustituir a 4 jueces que ya cumplieron en el Tribunal Constitucional. Luego, la evaluación, porque en el caso de muchos de esos jueces podrían ser ratificados por 2 años más, no por 3 ni por 4, sino por 2 años más. Y comienzan las evaluaciones para aquellas figuras, aquellas que entienden que deben formar parte de las altas cortes y que están siendo sometidos a proceso de evaluación. Pero sí, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, son de opinión que cuando se vayan a evaluar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, no deben de estar en ese lugar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco Frank Soto, porque son compañeros, porque han vivido en los últimos tiempos junto con esas personas, y entonces ahí hay un conflicto de intereses y lo que pudiera decirse también que no es ético. Pero vamos a ver cómo van a terminar. Dieron declaraciones, los 11 jueces de la Corte dicen que el artículo 108 de la Carta Sustantiva tiene que conformarse la Suprema Corte de Justicia y deberá seleccionarse a 3/4 partes de sus miembros de jueces que pertenecen al sistema de carrera judicial. Pero esa evaluación puede también ratificarlo, tomen en cuenta en eso, pero son esas figuras que están ahí lo que van a determinar. Parece que la cabeza de uno de ellos va a volar rápido. Ahí hay uno que le tienen hirviendo ya. Por más comisión que él forme y por más evaluador que sea, se va. Sí, joven, se va. Sí, le tienen ahí. Pero en el caso del presidente del Tribunal Constitucional estará hasta el 22. Sí. El presidente de la Suprema Corte de Justicia puede ser que... Y Víctor Gómez Vergés se va por la edad. No, hay 4 ahí por la edad, que cumplieron 75 años. Bueno. ¿Tú vas a decir algo? No, lo que pasa es que si es por la edad, entonces, ¿qué edad tiene Ray Guevara? No, le lleva un hombre joven todavía. Todavía no tiene los 75 años. No llega. Sí, pero de aquí al 22 no lo ha cumplido. No lo ha cumplido, pero si tiene 75 años, eso tiene que irse. Pero no cumple hasta después del 22, los 75 años. Y el doctor Vargas, el abogado, el juez Vargas que declinó. Alejandro Vargas. ¿Estará dispuesto a ser evaluado de nuevo?
Yo creo que tiene que hacerlo ya, ¿verdad? él Porque debe dejar. él hizo un Necesita ejemplo. No, pero necesita Alejandro Vargas una evaluación para... No, pero un necesita. ejemplo, ¿verdad? De moralidad que No lo que hizo, necesita. porque el creo que lo chisme que se No, rodó, que chisme, no, porque eso fue que él se rodó. Pero Fue él- por eso que él se retiró. Él dijo, no, espérense. Alejandro Vargas no Tiene su carta necesita. aprobada. Ya no no necesita. lo van Carta aprobada. no lo van a entrevistar. Es como Oye, que... ese hombre es un cuchillo ahí. No, pero es como que a nosotros nos en- pidan hacer una presentación, una prueba de comentarios. Sí, pero puede después que ser. pero es lo Pero que te puede digo, ser, si no lo hacemos importa. todos los días. Pero Ahora, no importa. Si yo creo que no lo necesita. Lo primero es que yo no creo que es evaluación. Pero sí. No es evaluación. ¿Qué? Eso es una entrevista donde la gente va allí, se le pregunta qué usted hizo, cuál es su currículum. Con más tal. razón. Cuando se haga una Con más verdadera razón. comisión que sepa de derecho, porque hay gente de esa comisión que están ahí porque no son abogados. Tienen que hacer son- su trabajo, la comisión, el Consejo Nacional de la Magistratura debe hacer su trabajo. Esta es la pregunta que hace la No, diputada. Y me dijeron, mira, ustedes saben que el último consejo se presentó para elegir a los jueces del Tribunal Superior Electoral. En el espacio de esto, al principio, parece que había internet y luego lo quitaron. Sí, lo Porque bloquearon, sí. Estaban mandándose la pregunta por WhatsApp, de la pregunta que debían hacer. Sí, a tal o sí, cual claro que O candidato. sea, se Eso se acusó de veía. que a José Ignacio Paliza le estaban enviando, porque eso fue en su momento lo que No se solamente dijo. a él, no José solamente a Ignacio, pero eso fue a José Ignacio Paliza. Se decía que él había recibido y recibía La pregunta. las instrucciones de las preguntas que tenía que decir, claro, de su partido. Claro, pero de es su bueno y partido, válido ahora. pero se hablaba de José Ignacio Paliza. Vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario. Sacerdote violó a una madre y al hijo de esta. Ese es el trabajo. Oye, pero qué demonios. Demonio. El Papa lo dijo. Oye, ya. oye la serie, Los Pastores del Demonio. El Papa Los lo dijo. pastores, pues son pastores del demonio. Porque saludo para- violar a una madre y después violarle a un hijo de Cuidado. Un esta. saludo para Meregildo. No a una hija, no. Para Meregildo Díaz, un saludo. Al Fray Meregildo, que tiene 30 años en la costilla, mató 2 Sí. ahí en Villa Duarte. Arzobispado suspende a Preso. cura párroco de Sabana Grande de Boyá, acusado de abuso sexual a menor, en una nueva historia de pedofilia que revela Listín Diario. Un joven de 23 años narra cómo un sacerdote abusó de él cuando tenía 14 años y también de su madre. El pichón de Satanás, como llama al cura que lo violó sexualmente, le dijo que tenía arma para amedrentarlo y así cometer sin resistencia el abominable hecho contra un adolescente que anhelaba ser sacerdote. El pichón de Satanás. Deuda subirá a 75.525 millones de pesos en el próximo año. Eso lo dice el director de presupuesto, Luis Reyes Santos. Consejo de la Magistratura abrió proceso. Sustituirán primero a 4 jueces del Tribunal Constitucional que cumplieron periodo. Los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezada por Danilo Medina, durante un momento en la reunión ayer en el Palacio Nacional, donde se anunció la creación de una comisión especial que elaborará el cronograma de trabajo para la escogencia de los 4 nuevos jueces de la Suprema. Ahí están las imágenes. Y hay que decir que en esa reunión de ayer se estrenaba como miembro de ese organismo el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Ahí está. Y parece que estaba hablando porque todo el mundo está... Mandarán por internet a Ramel Camacho las preguntas. Están, no, porque ahí está, él es un hombre del presidente, están ahí, de su partido, y está ahí el secretario general. Ahí
se ve que él está hablando porque todos están concentrados en lo que él está hablando. España mostrará su cultura en distintas actividades. En el desayuno del Listín Diario, Alejandro Avellán García, el presidente de la editora Listín Diario, Manuel Corripio, y el embajador de España en el país, Alejandro Avellán, en el desayuno de eso. Ahí también se veía una foto de interior a el director de ese periódico. La agencia F abre exposición fotográfica 50 años en el país. Hay que decir también que hay una exposición fotográfica ahí en el Parque Independencia, en todo lo alrededor del Parque Independencia, sobre José Francisco Peña Gómez, sobre su vida, su legado, en todo lo largo y ancho del Parque Independencia. Y nosotros, ¿verdad?, recomendamos que los ciudadanos vengan a ver, porque ahí está la historia. La gente no suele caminar a menos que le toque transitar para tomar el transporte público, pero sí el que pasa en su vehículo, que pasa de manera suave, puede apreciar las fotografías, que siempre este tipo de cosas en el Parque Independencia son interesantes de conocer. Sí. Claro, invertirá 1.000 millones en 3 años. Afirma que Trump hizo fortuna a través del fraude. Empresa de Estados Unidos gana la licitación para suplir el carbón a Planta Catalina. Gigantes del Cibao confían en su bateo y agresividad para lograr la corona. En el editorial del Listín Diario, Los Pastores del Demonio, la Villa de Adriano, paseo anhelado por amantes de la cultura romana, y el conjunto Quisqueya de Samaná a Puerto Rico. Estos son los titulares del Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, miércoles 3 de octubre, inicia con deportes. Hoy es el juego más grande para Luis Severino. Irá contra Oakland con encomienda de salvar a los Yankees. Empresa de Estados Unidos suplirá carbón para Catalina. Esa Xcoal Energy de Estados Unidos ganó la licitación para suplir los 462,000 toneladas métricas de carbón. Jay Jones pidió a los reformistas unificarse, Johnny Jones. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana pidió a los disidentes reintegrarse al Partido Revolucionario Reformista Social Cristiano. En la encuesta de la Gallup hoy, siguiendo con los puntos de la encuesta, el de hoy dice: mayoría apoya actos de marcha verde, pero menos creen que logren objetivos, aunque el 85% de los ciudadanos estuvo de acuerdo con la manifestación que realizó la Marcha Verde el 12 de agosto pasado para reclamar el fin de la impunidad. El 46.8% cree que no logrará su objetivo. Recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos cierran con alza de 12%. El director de la DGII, Magín Díaz, adelanta meta del año será cumplida. Advierten campos nubosos y lluvias. Hoy lloverá desde temprano en varias regiones. Sigue alerta verde para 3 provincias. Ayer estaba por el Palacio Nacional y me topé justamente con una reunión que estaba empezando. Estaban los directivos de América Móvil, la Telefónica, claro, que mencionó que invertirá $1.000 millones en 3 años en República Dominicana. El CEO de América Móvil, Daniel Had Aburrat, saluda al presidente Danilo Medina. Ayer en Palacio lo acompañaron directivos de Claro y el presidente del Indotel, Luis Henry Molina. También en el mundo cuestionan medios de Trump enriquecerse. A Trump le están tirando por todas partes. Ya hay un reportaje de New York TV, creo que es, que dice que Trump utilizó prácticas fiscales dudosas, o sea, evasión fiscal, y fraudulentas para enriquecerse. Y yo les invito a ustedes a que vean varios documentales en Netflix, valga la cuña, para que conozcan muchos de los puntos que mencionan a Donald Trump, su historia, sus orígenes. Aquí también la foto de más abajo presenta la pesadilla que está viviéndose en Indonesia luego del tsunami y terremoto. Indonesia, o la pesadilla que no termina. Camiones con alimentos para los desesperados sobrevivientes del sismo en la isla de Celebes
Indonesia, llegaron ayer escoltados por la policía para protegerlos de saqueadores, mientras la cifra de fallecidos alcanzaba 1.234 personas ayer, 4 días después de que golpearan el sismo de magnitud 7.5 y el tsunami. Los suministros de alimentos, agua, combustible y medicamentos aún no llegaban. Director de presupuesto dice que la deuda aumentará solo en 1.444 millones. El Consejo Nacional de la Magistratura inicia trabajo para escoger 4 jueces del Tribunal Constitucional y la UAS suspende 300 empleados para reducir gastos. Estos son los principales titulares del periódico Hoy. Veamos qué nos tienen. El día, fue el día, ¿verdad? El día dice ahí, empresa de Estados Unidos gana licitación en carbón para Punta Catalina. Son parte de las informaciones. La tragedia en Indonesia, ¿verdad? Está ahí la información ya que hemos visto en otros medios de comunicación, más de 1.000 muertos en ese terremoto y luego el tsunami, que nos pone también a nosotros de preocuparnos por esa situación. Sector gesta bloquear a la Refidonza. El teleférico permite ahorros de hasta un 92% a los usuarios. Y pues usted tiene que pagar Sí. como 150, 160 pesos para trasladarse desde Santo Domingo Oeste hacia el centro de la ciudad, y usted paga 20 centavos para subirse en un teleférico allá en la Charles de Gaulle. Y hacer transfer. Y después hacer transfer aquí en la Máximo Gómez. en la, en la 17. En la 17 Sí. o en la Máximo Gómez. Sí. En la 17 usted hace un transfer y llega hasta la feria con 20 centavos. Se economiza 92% de lo que usted paga siempre, que son 150, 160 pesos. En otras informaciones, o en esta información que trae el periódico El Día, dice que la Iglesia Católica Dominicana alertó a la Fiscalía el caso del sacerdote acusado supuestamente de abuso a una menor en Monteplata. Esas son las informaciones, parte de las informaciones que trae el periódico El Día. Veremos qué tiene ahora El Caribe. El periódico El Caribe afirma: la atención primaria reducirá el alto costo en salud de los afiliados. Pedro Luis Castellanos dijo: a la atención primaria garantiza cobertura a enfermedades crónicas y de alto costo como la diabetes y la hipertensión. La foto es del titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellano. El Consejo Nacional de la Magistratura hará hoja de ruta para escoger jueces del Tribunal Constitucional. El juez Frank Soto, el procurador Jean Alain Rodríguez y la diputada Josefa Castillo deben calendarizar los trabajos. Danilo supera a Leonel en el Comité Central del PLD. Los danilistas suman más de 400 miembros para un 65% y los leonelistas alcanzan los 200 para un 35%. Rechazan querella del PRM, Partido Revolucionario Moderno, contra alcalde Abel Martínez. Dirigentes comunitarios dijeron que el PRM trata de ocultar la verdad sobre el mercado del sector Pekín. Apresan cura por abuso sexual contra menor. El arzobispo o el arzobispado de Santo Domingo informó que puso a la disposición del Ministerio Público al reverendo José Rosario González de la Vicaría de Monteplata, quien está detenido a la espera de que le dicten medidas de coerción. Empresa de Estados Unidos suplirá carbón mineral a Punta Catalina. Estos son los titulares del periódico El Caribe. Veremos qué tiene
El Nuevo Diario inicia con nexos con China de República Dominicana. El Salvador y Panamá siguen en la mira de Estados Unidos. En el editorial, potencial para crecer, lo menciona Percio Maldonado. La foto principal, ven ustedes a los distinguidos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ayer creó una comisión que dirá cómo evaluar a los jueces. En la foto, el presidente Danilo Medina, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, José Ignacio Paliza y el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. En las nacionales, empresa de Estados Unidos gana licitación para suplir carbón a plantas de Punta Catalina. De entrada, la Iglesia Católica suspende sacerdote acusado de abuso sexual contra menor. Juez Ortega sigue hoy audiencia caso de Brecht. Imputados buscan individualizar el expediente. En el mundo, Servicio Secreto de Estados Unidos intercepta sobre sospechoso dirigido a Trump. Más deudas. Gobierno informa aumentará su deuda en 75 mil millones de pesos para cubrir déficit fiscal. Pero nosotros estamos creciendo todos los años. O sea, cada 6 meses estamos creciendo, según el Banco Central. Pero nos vamos a endeudar 75 mil millones más. Estas son las informaciones principales del Nuevo Diario. Miren, yo quiero compartir con todos ustedes, y atención el Ministerio de Medio Ambiente. Me acaban de enviar desde Jarabacoa esta imagen que ustedes van a ver ahí. Mire qué imagen. Dice: Jarabacoa muere. Denuncian criminal desmonte de árboles en Loma Atravesada. Ciudadanos indignados se preguntan qué Turpen abusa de estos recursos naturales. También se preguntan si Medio Ambiente dará respuestas a este atropello al medio ambiente, a este criminal desmonte de árboles en la Loma Atravesada. Loma Atravesada. En Jarabacoa. Mire ahí qué abuso y qué abusadores son esos que están haciendo esos desmontes, para que después no vayan a decir que no se está haciendo eso, porque ahí están las imágenes. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Jarabacoa que nos envían estas imágenes espeluznantes, porque tratar de esa manera la naturaleza, además, en el caso de Jarabacoa, Ese es un pulmón, pulmón una belleza del que vive del ecoturismo, una zona donde nacen ríos importantes, una zona donde está uno de los climas más agradables del país, y que ocurra eso. ¿Dónde está el medio ambiente? Yo creo que Ángel Esteve debe inmediatamente mandar, es más, él mismo ir en helicóptero a averiguar y parar eso, detener eso, y que esos abusadores comiencen a colocar y a minar de árboles esa parte que han tirado para el suelo. Vámonos a una pausa, retornamos en breve. No se mueva, porque tras la pausa llegan noticias nacionales e internacionales, provinciales, deportivas y mucho más. Quédese en sintonía. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.